Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:15, entramos a la recta final de nuestro espacio. Me enlazo telemáticamente con Guillermo Churuchumbi, exalcalde de Cayambe, ex candidato a la prefectura de Pichincha y quien finalmente ha sido elegido, ahora sí, como coordinador del movimiento Pachacútec. ¿Cómo le va, Guillermo? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, querido Fabricio, y a todos los amigos que están en sintonía de Radio Armónica. Gracias a usted por y la aquí gentileza. estamos para conversar. Muy gentil, gracias. A ver, usted ya finalmente ha sido confirmado como coordinador de Pachacútec luego de la repetición del proceso electoral interno. Esto ocurrió hace un par de semanas. ¿Con qué se ha encontrado? ¿Cuáles han sido sus primeras ejecutorias o decisiones dentro de la organización política al reemplazar al señor Marlon Santi? Bueno, primero creemos que es importante generar un proceso de transición de manera planificada y organizada. Sobre todo queremos que nos deje con absoluta transparencia. El día de ayer hemos tenido una primera reunión con el Comité Ejecutivo de Pachacútec, con el compañero Marlon Santi, para que se nos haga la entrega de toda la información financiera, administrativa, de los bienes de la Coordinación Nacional del Pachacútec. Pero por otro lado también he recibido las primeras visitas de coordinaciones provinciales del movimiento Pachacútec, donde piden que deberíamos de acercarnos al territorio, conversar en el territorio para que podamos resolver algunos impases internos que se vive el movimiento Pachacútec al interior de del territorio en todas las provincias del país. El movimiento a esta hora, digamos, ha estado en horas muy complejas. No pudieron presentar candidato presidencial, no pudieron presentar lista de asambleístas nacionales, sí presentaron listas de asambleístas provinciales. Finalmente lograron 5 curules en la actual Asamblea Nacional. ¿Es un fracaso político para Pachacútec luego del éxito de las seccionales del 2023, donde lograron una importante representación, ganaron en enclaves importantes, por ejemplo en mi ciudad, en Ambato, yo soy ambateño, por primera vez una mujer primero, indígena segundo, y de Pachacútec logró ganar la alcaldía de Ambato, me refiero a Diana Caiza, y tenemos en Tungurahua prefectura y alcaldía de Pachacútec, pero digamos, es un caso que ha ocurrido en esta elección. Pero en cambio, en la nacional, ya para las elecciones anticipadas, no tuvieron un papel protagónico. ¿Podemos hablar de un fracaso político electoral de Pachacútec, Guillermo? Mire, al interior del Pachacútec en los últimos 27 años hemos tenido caídas, pero también ascensos de políticos. Y claro, es importante también evaluar internamente cuáles han sido estos impases internos. Y por eso aspiramos que en los próximos meses podamos organizar una convención regional, tanto en la costa como en la sierra, en la Amazonía, y por otro lado también organicemos una convención nacional del movimiento Pachacútec con la participación de la militancia individual, militancias de las organizaciones sociales, populares, organizaciones indígenas, para evaluar y debatir sobre el proyecto político del movimiento Pachacútec. Yo soy muy sincero, en los últimos 10 años no ha habido un espacio amplio, participativo, incluyente para debatir los postulados, los principios ideológicos del movimiento Pachacútec, pero por otro lado también es importante evaluar de cuáles han sido las dificultades internas, cuáles han sido los éxitos del movimiento Pachacútec a nivel de las alcaldías, de las prefecturas, porque también a veces solamente se habla de las dificultades del movimiento Pachacútec y no se ha hablado de los éxitos de la gestión pública que hemos tenido en las alcaldías, en las prefecturas o en las distintas juntas parroquiales. A mí me parece, Guillermo, si me permite interrumpirle... Aspiramos que en los próximos meses tengamos esta gran convención nacional para retomar el proyecto político del movimiento Pachacútec. Si me permite interrumpirle, Guillermo, a ver, es innegable que Pachacútec ha tenido éxito
en los últimos tiempos. En 2021 lograron un número importantísimo e histórico de legisladores. Llegaron a la Asamblea el 14 de mayo del 2021 con 27 legisladores, algo que no tiene precedentes. Pachacuti es una fuerza política que tiene mucha fuerza, sobre todo en la sierra y en la región amazónica. Eso se refrendó en las seccionales del 2019 y en las seccionales del 2023. Pero no es menos cierto que ese éxito de Pachacuti, por ejemplo, en la elección nacional del 2021, en donde inclusive tuvieron un candidato presidencial que estuvo muy cerca de llegar a la segunda vuelta electoral, ese éxito a nivel nacional, digo, se desinfló. Y se desinfló porque hubo diferencias y discrepancias dentro de la organización política. Creo que eso también es innegable. ¿Cómo va usted a hacer para procesar esas diferencias dentro de la organización política entre los unos y los otros? Guillermo. Primero es importante debatir al interior del movimiento Pachacuti dos temas que son fundamentales. El uno es discutir el tema de la posición ideológica, para que en los distintos escenarios, en las distintas coyunturas, tengamos una postura política, una posición ideológica al interior del movimiento Pachacuti, que lastimosamente los últimos acontecimientos que surgió en la Asamblea Nacional, hubo divergencias o contradicciones ideológicas de políticas, y por eso es que no se pudo mantener una postura unitaria dentro de las coyunturas. Un segundo tema que es importante debatir, si tomamos las decisiones con la militancia individual o con las militancias colectivas. Esto significa que también tenemos que tener la capacidad de escuchar a las bases, escuchar a las dirigencias territoriales, y también tengamos la capacidad de escuchar a las organizaciones. Por eso es que en ese contexto estamos estableciendo una hoja de ruta para que de manera horizontal, de manera respetuosa también podamos, desde las coordinaciones provinciales, desde las coordinaciones cantonales y por supuesto desde la nueva coordinación nacional del movimiento Pachacuti, tengamos relaciones horizontales con las distintas organizaciones sociales, organizaciones populares y organizaciones indígenas del país. ¿Cómo Pachacuti va a asumir su postura respecto del gobierno de Daniel Noboa Sin, que se posesionará mañana en la Asamblea Nacional? ¿Ustedes a la interna ya han tenido alguna conversación previa antes de esta convención que usted nos ha señalado, Guillermo? Bueno, primero estamos viviendo en un estado de derecho, vivimos en democracia, desearle toda clase de éxitos al señor presidente de la República, puesto que ganó en democracia y ahora tiene que gobernar para los 16 millones de ecuatorianos en temas que apoye para el bienestar de la población ecuatoriana, más inversión en educación, más inversión en salud, más inversión en la generación del empleo. Ahí estaremos apoyándole desde el movimiento Pachacuti, pero también algunas que vaya en contra del pueblo ecuatoriano, como el tema de la privatización, el incremento de los impuestos que afecta al bolsillo de los ecuatorianos. El mismo pueblo ecuatoriano sabrá pedir las correcciones y las rectificaciones necesarias. Los 5 asambleístas de Pachacuti, ¿qué postura van a tener en el Parlamento ecuatoriano, Guillermo? Mire, en estos momentos nosotros hemos mantenido al margen de las decisiones del resto de los partidos políticos. Nosotros respetamos en democracia. Sin embargo, nosotros con las 5 asambleístas tenemos una agenda legislativa, una agenda de país, una agenda pensando en el bienestar de nuestra gente. Mire, en estos momentos no puede ser posible que cerca de 100,000 jóvenes no puedan ingresar a las universidades, y para que ello necesitamos 100 millones de dólares de inversión en educación superior para que los jóvenes tengan libre acceso a las universidades. Así es que ese es otro de los temas también importantes. En estos momentos, cerca de 6 millones de ecuatorianos viven con menos de $3, o cerca de 2 millones de ecuatorianos están viviendo con un dólar menos de $1 diario, y eso realmente afecta la vida de las familias ecuatorianas. Por lo tanto, desde la
bancada del movimiento Pachacuti tenemos una agenda legislativa tanto para la seguridad ciudadana integral, la reactivación productiva, por otro lado también la defensa de los derechos de los niños, de los jóvenes, de las mujeres del Ecuador, y también tenemos el cuidado y la protección de las fuentes hídricas y la defensa de los derechos de la madre naturaleza. ¿Por qué los 5 legisladores de Pachacutic decidieron no formar parte de la mayoría política en torno a la elección de Henry Kronfle y a la elección de los vicepresidentes, integración del CAL y distribución de las comisiones legislativas? Bueno, primero no hemos sido invitados de esta mayoría, no hemos sido invitados y nosotros hemos sido profundamente respetuosos en la democracia, y por otro lado también la decisión de las 5 asambleístas de promover, de apoyar el tema de la agenda legislativa, porque para nosotros es importante el tema de la agenda legislativa, por eso es que hubo la muerte cruzada y por eso es que hubo las nuevas elecciones anticipadas, y creemos que es importante velar por el bienestar de los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Podemos decir con su elección como coordinador de Pachacuti, Guillermo, que esta organización política se volverá a convertir en el brazo político de la CONAIE? Mire, ha sido una cuestión difícil, precisamente aquello le he manifestado. Creemos que es importante que al interior del movimiento Pachacuti discutamos el tema de la militancia, es decir, la reforma del régimen orgánico del movimiento Pachacuti, donde solo se reconoce la militancia individual y no la militancia colectiva, y eso, aquello hubo, digamos, fricciones y contradicciones. Más allá de depender de la CONAIE, creemos que es mantener la independencia, los roles de las organizaciones, respetar los roles de las organizaciones, pero también respetar y coordinar el rol del movimiento Pachacuti. Estoy seguro que vamos a establecer agendas conjuntas. No se olvide que el movimiento Pachacuti es la expresión de las organizaciones sociales, de las organizaciones populares, de la organización indígena como es la CONAIE, el Ecuarunare, la Confeyay, inclusive en estos momentos ha generado también una simpatía con el pueblo montubio, una simpatía con la red y coalición de la economía popular solidaria, es decir, existen también otras organizaciones populares que están dispuestos a simpatizar, a ser militantes del parte del movimiento Pachacuti. Así es que en ese contexto vemos que es una tarea importante de generar espacios de diálogo, de conversación y sobre todo converger en una agenda política pensando en el bienestar de los ecuatorianos y ecuatorianas. Correcto, Guillermo. Le quiero agradecer por estos minutos para tener esta primera aproximación en este diálogo ya como coordinador del movimiento Pachacuti. Guillermo, muy gentil, gracias. Querido Fabricio, quisiera también anunciar que el próximo jueves 30 tenemos la posesión de la nueva coordinación o la posesión de la nueva directiva del movimiento Pachacuti, igualmente de las 5 asambleístas en la ciudad de Quito. Están cordialmente invitados aquellos que son simpatizantes, han sido críticos, autocríticos con el movimiento Pachacuti. Creemos que es importante converger en la unidad, sobre todo en la posesión de los nuevos directivos para el próximo jueves 30 a las 9 de la mañana en el Parque El Arbolito. Así es que están cordialmente invitados todos y todas. Una última cosa, a este acto va a invitar a la señora Cecilia Velázquez y al señor Jorge Herrera, con quienes confrontó en la última elección. Mire, es un espacio democrático, todos están cordialmente invitados y invitadas para que sean partícipes de este nuevo proceso, de esta nueva renovación del movimiento Pachacuti. Creemos que es importante forjar la unidad al interior del movimiento Pachacuti, pero también forjar la unidad con otros actores políticos y otros actores sociales del país. Muchas gracias a Guillermo Churuchumbi, muy gentil, gracias. Guillermo Churuchumbi, coordinador del movimiento Pachacuti, aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.